Hola, mis estimados estudiantes, bienvenidos al contenido de su clase 1, a este curso hermoso de metodología de la investigación. En esta institución es IAPI, nuestra Escuela Superior de Ingeniería, en la maestría en Higiene y Sustentabilidad. Y bueno, cordialmente la bienvenida, así como a la materia, pues también a este año, a este nuevo ciclo. Y bueno, vamos a iniciar, ¿qué más en esta preparación? Qué bueno, haciendo ciencia en la aplicación del ámbito de la investigación. Y este es el nombre de nuestra materia, metodología de la investigación. Y desde el nombre ya estamos percibiendo que un método pues lleva cierto proceso y esos procesos llevan fases para poder hacer la construcción de una demostración que nosotros queremos aseverar. Estamos haciendo esta presentación también para saber, bueno, cuántas unidades vamos a estar analizando, leyendo, tomando ideas principales, haciendo lluvia de ideas, por supuesto tomando nuestros foros de retroalimentación, nuestras participaciones, preguntas y respuestas en esta materia. La unidad 1 se trata de la interrelación entre la ciencia y el conocimiento científico. Entonces vamos a pasar estas dos partes de conocer como tal desde su concepto, su raíz etimológica, hasta la aplicación. Si sabemos describirla, si sabemos cómo vamos a tener que mostrar esas características que distingan esta parte científica que nosotros queremos demostrar. Conocer la naturaleza, sus condiciones, para pasar precisamente a las teorías y a nuestra unidad 2 sobre estos procesos. ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar a través de estos objetivos, supuestos? ¿Qué perseguimos? ¿Cuántos escalafones lógicos tenemos que pasar o construir o sentar bases para llegar precisamente a sentar esas bases de formulación? Así también debemos reconocer las etapas y, bueno, nuestra operación de investigación. Reconocer fundamentalmente, y esto a veces ocurre pues con el puro título, desde ahí ya estamos percibiendo y midiendo la parte de las variables, así como los indicadores. Esa unidad 6 en donde formularemos o esa aproximación de la hipótesis, conoceremos bueno, que no es tan difícil la formulación de la hipótesis de acuerdo también a los datos que tengamos requeridos y hasta dónde podemos hacer la medición. Así que el diseño de investigación se va a volver fundamental en la parte de la descripción, en la parte del ámbito explicativo, si va a ser experimental, si no va a ser experimental, es decir, cómo demostraré mi aseveración. En la unidad 6, que ya son los pasos que van a componer esta búsqueda de información, bueno, vamos a estar escuchando palabras como veracidad, palabras como fidedigno, ¿verdad? Pues que tenemos que comprobar, bueno, a través de quién estamos mostrando esta raíz, este deshebrar, como dicen los doctores en la ciencia de metodología, sacar estas hebras de dónde proviene el nacimiento de nuestro proyecto de investigación y por qué nos interesa darle los conceptos necesarios para acercarnos a posibles soluciones. Esta unidad 7 que hay que consolidar esa búsqueda de información, porque si queremos resolver algo, bueno, no solamente puede ser un problema, puede ser un requerimiento llamado necesidad. Queremos hacer una mejora, un cambio, ¿qué proponemos, no? En la unidad 8, bueno, el análisis de la información científica, que es la comunicación científica. Hay que elaborar precisamente de toda nuestra búsqueda, de todas nuestras bases metodológicas, cómo vamos a elaborar ese informe y qué nivel de exigencia debe tener nuestra investigación científica. Y bueno, para adentrarnos poco a poco a este tema,
hay que marcar, por supuesto, esta parte de el fin de aprendizaje o formación. Y dice que tenemos que identificar. Pero bueno, antes de identificar, sabemos que la parte conceptual lo que tenemos que hacer, pues primero es conocer para llegar a la parte de identificación y la última es, pues, aplicar y comunicar, ¿no? Es toda esta parte que ya se hace en el método científico y vamos a presentar ustedes y yo, bueno, un trabajo en donde esté precisamente sentadas las bases hacia las respuestas de lo que se ha querido contestar en la parte de la observación. Así que esta unidad 1 se tiene como título La ciencia y el conocimiento científico. Bueno, desde ahí ya estamos viendo, estamos observando que primero tenemos que conceptualizar, bueno, ¿qué es la ciencia para empezar y cómo surge este método científico? Sí sabemos que están interrelacionados, pero la pregunta es, ¿siempre debe de haber investigación? ¿Qué cosa es un conocimiento como tal científico? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Qué me apertura? ¿Cuáles son sus niveles? ¿Cómo debe de estar este contenido también? Esta unidad 1 de la ciencia y el conocimiento científico va a tener 3 subtemas. Estos subtemas, como estamos viendo en pantalla, bueno, vamos a ir creciendo poco a poco. Primero, escudriñaremos entre los autores cuáles son los fundamentos del conocimiento científico, es decir, sus bases. ¿Cómo se distingue este tipo de conocimiento de otros conocimientos hacia estas partes de sus características? ¿Qué lo va a hacer distintivo de otros? En el subtema 1.2 del método científico, bueno, ¿cuál es la naturaleza? Es decir, ¿cómo nace? ¿Y cuáles van a ser las condicionantes para que verdaderamente encaje en un método científico? ¿No? Porque cualquier pregunta sobre nuestra investigación, si no podemos contestarla, es porque no tenemos sentadas bien las bases y esos pilares fundamentales de la naturaleza de nuestra búsqueda. Hay que tener entonces esa parte rigurosa, pero no difícil, para poder demostrarla. Y bueno, en el subtema 1.3, la ciencia y teorías científicas en la comprensión. ¿Qué querrá decir esa medida de la comprensión? No, por supuesto, yo lo entiendo, ¿verdad? Porque yo soy el investigador. Bueno, tú estás dentro del sistema, pero no todos podemos estar dentro del propio sistema. Entonces, algunos estamos en seguridad, otros estamos en el área de protección, otros estamos en el área de proceso, otros en el área administrativa, pero todos tenemos una función y todos podemos y tenemos la capacidad de la observancia. Así es que cuando nosotros contemos con entusiasmo qué queremos hallar, qué queremos descubrir y qué queremos contestar en esta parte de la comunicación, pues debe de haber una comprensión, pero debe haber una comprensión basada en ese propio conocimiento a través de sus naturalezas, pero que todos puedan entender hacia dónde quiero llegar con esta parte de las respuestas. Es por eso que la explicación se basa en la realidad. Muchas veces en la investigación tendemos a soñar y sí, es verdad, a veces nuestros objetivos están muy altos para lo que se puede demostrar, para lo que yo tengo como información, porque debo demostrar mis resultados a través de todas estas fases metodológicas. El objetivo de esta unidad en sí en particular es que nosotros ya lo conocemos, ya sabemos, pero ahora vamos a recapitular ese estudio. Y lo vamos a hacer a través del reconocimiento sobre qué es la ciencia, ¿no? Ahora que estamos en esta maestría, que estamos ávidos del conocimiento, muy emocionados por la materia, por aprender, pero tengo que reconocer, es decir, darle el lugar a la ciencia en esta parte del marco metodológico. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras bases
para poder ser cimentadas, llevadas a una escritura y pueda otorgar una veracidad. Y hay una palabra clave, dice, que permite avanzar. No podemos detenernos, por lo cual, por eso son métodos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué método me aplica a mí, qué técnica, cómo lo voy a medir. Quiero que sea la parte más, dice, segura posible. Esta parte de la seguridad me habla un poco de la factibilidad, ¿no? Que estén los consecuentes para que se pueda llevar a cabo. Tener que eliminar esas barreras van a ser esos pequeños retos dentro de la búsqueda de respuestas. Por supuesto, mediante el desarrollo y el avance de la forma, dice, de hacer vida, bueno, y eso es la aproximación a las posibles soluciones o respuestas que ustedes van a buscar y que yo voy a ayudarlos a encontrar. El conocimiento científico dice fundamentos y características distintivas. Bueno, tenemos aquí un esquema y dice que la ciencia y el método científico se tienen que conjuntar para hacer investigación científica. No pueden estar aislados. No solo son conceptos, sino también debo perseguir ciertas fases con ciertos límites, con ciertas características que hagan pensar que hay un nivel de investigación científica dentro de ese marco metodológico. Hay palabras claves como sistemático, quiere decir que debe haber un orden, que debe de seguir un sistema implementado, tiene que ser empírico, por supuesto, controlado, por eso hablamos de hasta qué nivel pretende la investigación, y crítico de hipótesis. Bueno, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? Muchas veces hay hipótesis muy bien planteadas, pero no las causan con la parte secuencial de la conclusión y entonces esto pierde un poco de veracidad en los hechos y hay fases que se complementan con otras, por eso se llama metodología. Y van a ser, dice, sobre supuestas relaciones entre fenómenos y esos fenómenos van a ser los diferentes que se van a estar estudiando. Ahora, ¿por qué se debe dar crédito a lo que dice la ciencia? ¿Por qué no me pueden creer si yo lo digo? ¿Por qué no me pueden creer solamente porque yo lo estoy observando, ¿no? Si hay una falla dentro del ámbito de la seguridad, no puedo decir, pues es que hay muchos reportes de ámbitos inseguros, es que pasa esto o es que pasa el otro. Muy bien, eso está perfecto porque estás detectando un problema a través de la observación y sobre todo, más que bien, porque quieres resolver, eso nació de la curiosidad y por eso es la parte empírica, ¿no? Pero también, bueno, se necesita demostrar, no solo porque yo digo que esa parte que estoy observando, si fuese, vamos a llamar, si estamos viendo un montículo de basura, yo no puedo aseverar que es una contaminación. Y es el ejemplo más notorio que hago, porque para eso nosotros sabemos que contaminación es rebasar límites permisibles. Entonces tenía que haber una medición. No solo porque yo lo digo, quiere decir que es un hecho. Así que tiene que ser demostrado. Tiene que asegurarse que ese fenómeno de estudio está dentro de las mediciones de una ciencia, sea física, sea médica, sea una ciencia matemática, sea una ciencia social. Bueno, pues tiene que demostrarse. Bien, así que hay que tratar de escudriñar, de buscar las respuestas para ir demoliendo ideas existentes, pero también hay que encontrar evidencias que refuten. Es decir, si nosotros decimos que se puede resolver por alguna posible solución, alguien dirá, oye, pero también hay la solución B y C. ¿Por qué no tomaste la B y por qué no tomaste la C? Y entonces nosotros tendríamos que responder, ¿por qué no tomamos esas dos? ¿Qué hace que nosotros no las tomemos en cuenta o sean de manera que se refuta?
Hay que proponer teorías, por supuesto, que apoyen nuestras bases. Hay que plantar también las evidencias de esas teorías. Así que todo eso va a ser creciendo poco a poco a la parte de las fases y vamos a ir corrigiendo. Decía ahí la palabra autocorrección. Nosotros mismos nos vamos a ir corrigiendo. Por eso es que el escritor, que son ustedes, pues hacen su propuesta, de ahí se va delimitando el por qué sí, el por qué no, qué se aconseja a través de la experiencia y bueno, en base a eso vamos delimitando estos acercamientos a la parte final. ¿Cómo debo encontrar esos errores? Bueno, hay que describir precisamente de manera clara estas primeras partes de nuestro anteproyecto. Desde el inicio de cómo se va a llamar nuestra búsqueda de investigación, ¿no? ¿Cuáles van a ser las palabras que van a correlacionar? Que no sean confundibles estas partes. Bueno, estas causas tienen que resistir al escrutinio. Fíjense bien, porque va a haber muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde lo tomaste? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué ciencia lo asevera? ¿Por qué lo estás observando? ¿Por qué estás observando el fenómeno de esta manera? ¿No te has dado cuenta que de otra manera? Es decir, que esa parte de resistir no quiere decir pelear, quiere decir que nosotros tenemos que poner a prueba al escritor si ha tomado en cuenta algunos otros parámetros de su investigación. Por eso dice resistir. Hay que utilizar métodos que sean comprobables. Hay que explorar, porque quienes están dentro de esa observancia o viviendo el fenómeno, bueno, se vuelven los expertos, pero no por volverse los expertos quiere decir que se sabe todo, sino que hay que hacer una complementación de los hechos de exploración. Y por supuesto hay que ir corrigiendo informaciones que no nos competen de las informaciones que sí aseveran y que nos van a llevar a esas respuestas. Por lo cual la teoría se vuelve una parte significante dentro de la parte de afirmación, ¿no? Porque nosotros vamos a tener que aseverar una hipótesis, imagínense qué importante, ¿verdad? Vamos a tener que acercarnos a decir que verdaderamente ese método va a resultar o sí si se cumplen ciertas condiciones bajo la estructura de ese fenómeno, pero también que va a cumplir con algunas leyes. Entonces, no significa, dice la diapositiva, no significa una especulación. O si pasa esto es verde o si pasa esto es rojo. No, significa una medición y eso es una hipótesis, una medición. Hay muchos tipos de hipótesis. Bueno, y tenemos que también conocer esta parte de los hechos y los hechos tienen que ser esta parte frágil de la investigación. ¿Cómo voy a contar los hechos? Una cosa es cuando lo platicamos y otra muy diferente cuando los transcribimos. Muchas veces cuando escribimos no estamos diciendo lo que estamos pensando. Hay que tener mucho cuidado cuando se trate de hacer la interpretación escrita de la parte que queremos resolver, es decir, de esa mejora, de ese problema, de ese estudio. Así que hay que ver muy bien cuáles son los hechos que verdaderamente nos interesan de raíz. Y aquí tenemos pues unos científicos y vamos a hacer posteriormente, bueno, una pequeña dinámica con ellos. Y por supuesto que hay que empezar bajo el concepto de, bueno, ¿qué es la ciencia? Y dice que todo conocimiento es adquirido mediante estar realizando un trabajo. A lo mejor yo ya tengo 10 años como jefe de laboratorio de control y de tanta práctica, pues ya este conocimiento de ciencia
me ha cegado solamente a lo mío y no quiero darme cuenta que en otros laboratorios hay otras fronteras que tengo que tomar en cuenta que podrían estar pasando, pero por la parte también de la parte laboral, a lo mejor tengo cerrazón, no estoy ojos al trabajo, no estoy cumpliendo y a lo mejor solo estoy viendo hacia adelante, no estoy viendo los hechos, los principios y toda la serie que tengo de constitución de mis variables dentro de mi propio fenómeno. O no quiero darme cuenta o no las quiero tomar en cuenta. Entonces es importante ir haciendo esas pausas para poder escudriñar y buscar la verdad. Por supuesto que el conocimiento tiene una fundamentación y la primera es esa, la verdad. ¿Cómo voy a sustentar la verdad? No solo porque yo digo que así es, así debe de ser o así tiene que ser. Hay que demostrar que es así como lo estoy comentando. Eso es lo que lo hace esta veracidad de los hechos. Porque si no caemos en la parte que no vamos a poder comprobar o muchas veces ya vamos a pasar a la segunda parte y bueno, pues que resulta que ya no me pueden dar los resultados o ese estudio ya pasó, pero yo estaba pensando hacerlo y no, ya no tengo las mediciones o después no puedo recuperar esa parte de las mediciones, bueno, entonces ya estoy en la parte de comprobar y ya no puedo falsear las respuestas del conocimiento porque estaría hablando de otro fenómeno, no del fenómeno que está de raíz comenzando en la parte del problema y a la cual quiero aceptar. Y estamos viendo 1, 2, 3, 4 partes de la verificación. Aparte es la certeza que tengamos de poder aseverar esa verdad y qué tan válido es lo que estamos diciendo. Muchas veces cuando escuchamos algo dicen, bueno, eso no tiene ni pie ni cabeza, lo que está, no está fundamentado. Y en otras ocasiones, bueno, es verdad, lo está diciendo a través, por ejemplo, de Corinne Smelkers, de Sampieri, o lo está diciendo a través de algún experto que ha escrito libros y libros y se ha dedicado más de 10, 15, 25 años a estudiar solo su fenómeno. Entonces, está hablando desde los hechos, le está dando validez. Aquí también vamos a hacer un pequeño ejercicio que vamos a estar comentando. Y este cuadro que a mí me parece fundamental, cómo se va uniendo la ciencia a la parte de aplicación. Estamos viendo en un primer nivel, dice el cual es, dice la ciencia es conocimiento el cual es y pone todas las 4 partes y luego de este lado izquierdo dice se clasifican y luego del lado derecho, bueno, va bajando esas partes y nos hace esa fundamentación, dicen el origen etimológico de la palabra ciencia se rastrea del vocablo latín que significa conocimiento, que es el saber. Y bueno, ya no podemos traducir el saber como solo juntar palabras. Cuando decimos saber, estamos hablando de las habilidades que puede desarrollar toda esta investigación y que, bueno, la va a ampliar esta parte de la aplicación. Bueno, yo estoy detectando este fenómeno que tiene necesito hacer esta mejora o necesito este cambio o solucionar un problema o solucionar un conflicto, pero debo describir sus características y bueno, necesito aplicar, bueno, ahí está el saber de cómo se va a resolver, por supuesto a través de la realidad, veracidad, de hechos, ¿no? Y bueno, ¿qué es conocer? Pues hay que acercarse a la parte de la realidad, que sea por conocer o que ya esté conocida. Primero, el fenómeno hay que conocerlo muy bien. En esta base del conocimiento vemos algunas palabras que implican también las teorías del conocimiento. Hay también varios tipos de conocimiento, ¿verdad?
Todo tipo de un saber viene de un conocimiento, de esa practicidad. Bueno, y entonces, ¿cómo voy a hacer estas partes? ¿Cómo se realizan? Bueno, pues si estás haciendo esta parte de la metodología, debe de ser algo que sea de razón, que tenga una razón de ser para que pueda llevarte a un puerto de la realidad, sin ensoñaciones. Y debes de estar describiendo todo lo que quieras explicar para que en tu medición todo ello sea entendido, por lo cual debe ser descrito. La ciencia, por supuesto, lleva su proceso, lleva su sistema y lleva sus pequeñas fases. Es por ello que se escribe un objetivo general, que es lo que quiero perseguir y quiero lograr, pero también el cómo lo vas a lograr. Platícame. Bueno, primero haré en mi primer escalafón, después llegaré a la parte media y subiré el último escalón hasta mi parte final. Bueno, entonces tendremos que seguir el camino de la ciencia para establecer los hechos que vayan a comprobar los resultados. Entonces, esos pequeños escalafones para cumplir el objetivo general, pues se llaman objetivos específicos. También estudiaremos estos rasgos característicos de la ciencia. Algo que sí tiene que ser muy especial es que sea muy claro, que cualquiera pueda entender qué queremos resolver, cuál es el problema, que se lo podamos platicar a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro jefe, a nuestra novia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a un amigo, a un docente, a un niño, que nos pueda entender qué es lo que queremos resolver, qué problemas tenemos. Entre palabras más sencillas utilicemos, nosotros mismos podremos subir de nivel a poder hacer la descripción del fenómeno en cuestión de estudio. Y bueno, estos rasgos característicos de la ciencia que estamos viendo en pantalla tiene algunas palabras, pero que son todas las que ya recorrimos en la parte de las fases. La primera parte, bueno, pues es observar el fenómeno, ¿verdad? ¿Qué queremos descubrir? Hay que explicarlo y bueno, ¿qué predecimos en esa parte de la realidad? Es sistemático, controlado, empírico, crítico, lo comentamos. Sus características hay que tenerlas siempre como un hecho. Y el verdadero significado de esa potencia, ¿no? Porque muchas veces he escuchado en este ámbito metodológico, es que yo no puedo porque ella o él es inteligente. No se trata de inteligencia, sino en esta parte de la metodología se trata de esa intuición, ¿no? Pero también de imaginar las posibles soluciones que tengamos a la resolución de ese análisis del problema o del fenómeno que nosotros querramos acercar las posibles soluciones y que seguramente encontraremos porque siempre hay respuestas a las preguntas inquisitivas. Muchas gracias.